Dios les bendiga, mis hermanas. Hoy estamos a martes 27 de enero del 2026. Qué privilegio el que continuamos con el taller Conociendo el Reino de Jesús con el tema número 3, que es tan importante como todos. ¿Quién es Jesús en el reino? En este tema yo quiero que indaguemos un poquito más y es tan importante, mis hermanas, porque dice que cuando nosotros hablamos del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces no nos detenemos a pensar a qué se refiere cuando habla del Hijo del Hombre, cuando habla del Hijo de Dios y se está refiriendo a la misma persona, pero en diferentes funciones. Él no va a gobernar la tierra como hijo de Dios, de acuerdo a su posición de hijo de Dios y de acuerdo a su deidad divina. Como hijo de Dios no puede entrar legalmente a la tierra, pero en la eternidad pasada él siempre ha sido el hijo de Dios. Dice que él para poder entrar legalmente a la tierra tenía que su deidad se humanara, se hiciera humano y se convirtiera en el Hijo del Hombre y se vació y se despojó de sus atributos divinos, mis hermanas, para poder venir aquí a la tierra como Hijo de Hombre. Dice que él no cometió ninguna iniquidad porque él vino a redimir al hombre. Él pasó los mismos problemas que Adán, pero él no cayó en la trampa del enemigo. Dice que él volvió a repetir la misma historia de todo lo que Adán pasó, con la única diferencia que él no cometió iniquidad, él no fue ilegal, él no transgredió la ley divina. En cambio, Adán sí la hizo. Él cumplió como hijo de hombre. Fue al Calvario como hijo de hombre. Como hijo de hombre muere por la humanidad, porque tenía que ser un hombre que redimiera al hombre, hermano. Dios como hijo de Dios no lo podía redimir, porque si él lo redimía sin pagar un precio, se convertiría en algo ilegal, en una posición, porque él lo haría en su posición divina, pero él tenía que hacerlo en la humanidad de hombre para poder estar al mismo nivel del hombre. Después de la caída de Adán en Génesis 3, nosotros podremos preguntarlo, como les decía en la clase anterior, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, como si Él es soberano, si Él es todopoderoso, por qué Él no restituyó y volvió a tomar posesión de la tierra ahí? Porque dice que Él es el rey de reyes, de un reino que gobierna todos los reinos de la tierra. Y por lo tanto, ese reino tiene leyes, ese reino tiene estatutos, tiene ordenanzas que cumplir. Y Él es el primero en cumplirlas, porque si él como soberano las evade y deja de cumplirlas, entonces Él está transgrediendo la misma ley que Él mismo ha creado. Entonces, por lo tanto, para Él poder redimir al hombre del pecado, tenía que humanizarse para entrar legalmente a la tierra. Al venir como hombre, Él recupera y nos devuelve el poder de la tierra, mis hermanas. Él tiene un cuerpo glorificado, no puede obrar legalmente en la tierra. Actualmente Él tiene su cuerpo glorificado y Él no puede operar legalmente aquí en la tierra. Por eso mismo Él te necesita a ti y a mí. Nosotros somos sus representantes aquí en la tierra, hermanas. Mire, qué privilegio, hermana. ¿Cuántas veces en la madrugada o de repente tú vas caminando y Él pone en tu pensamiento el nombre de una persona? Y muchas veces te dice ora o te dice algún mensaje para esa persona. Y tú dices, si Él es todopoderoso, ¿por qué Él no interviene de una vez? ¿Por qué me tiene que necesitar a mí? Es porque para eso estás tú. Tú y yo somos los representantes legales de Él aquí en la tierra. Y como Él es soberano, es sobrenatural, es Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, pero Él es el primero en respetar la ley que Él mismo estableció para su gobierno. Porque su gobierno Él lo estableció con leyes, hermano.
Y nos hemos fijado que hoy en día la iglesia está más preocupada por colectar dinero, por tener el edificio más hermoso, por hacer cosas que son aquí triviales en la tierra. Pero Él dijo en su palabra que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Pero Él no se estaba refiriendo a los edificios más grandes. Él no se estaba refiriendo a congregaciones grandes, porque Él, hermano, vino a la tierra como hijo de hombre a libertar al cautivo, a sanar al enfermo, a resucitar muertos. Esas son las cosas, el legado que Él nos dejó y nos enseñó y nos instituyó como iglesia. Y si nosotros íbamos a hacer cosas mayores que esas, no era que íbamos a construir el edificio más grande. Sí son necesarios para reunirnos, pero esa no era la prioridad de Él. Porque yo, dice, porque yo voy al Padre, ustedes son mi cuerpo para obrar aquí en la tierra legalmente. Y Él nos necesita. Cuando nosotros oramos en su nombre, Él intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él siempre actúa de acuerdo con su palabra. Él hace lo que es justo, aquello que honra su nombre, de acuerdo a su espíritu. Nosotros muchas veces no entendemos lo que significa la palabra reino, mis hermanas. Vemos un sistema de gobierno en nuestros países, cómo violan las leyes. Nosotros podemos ver, hermana, esos gobiernos injustos, tiranos, pero él todo lo hace legal. Por eso Él te necesita a ti, nos necesita a nosotros, mis hermanos, porque el Hijo del Hombre es el nombre que Él ganó y conquistó, mis hermanos, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, como hijo de hombre, Él va a venir a reinar aquí en la tierra. No va a venir como el Hijo de Dios, aunque Él es soberano, Él va a venir a gobernar la tierra como el Hijo del hombre. Va a gobernar aquí en la tierra. Dice que ¿quién es Jesús? Por eso le di un preámbulo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es el Hijo de Dios. Dice, cuando hablamos del Hijo de Dios, se refiere a la divinidad de Jesús y su concepción por el Espíritu Santo, indicando su naturaleza única como Dios encarnado. Y en Juan 1:1 nosotros sabemos esa cita, yo creo que la mayoría la saben de memoria, y en el 14 donde dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, desde el principio Él siempre ha sido el Hijo de Dios. Y como hijo de hombre, mis hermanas, vemos acá que Jesús dice que ese título lo usa 88 veces en el Nuevo Testamento, principalmente para resaltar que Él es el Mesías profetizado, pero también para indicar su humanidad, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Como hijo de Dios, podemos comprobarlo con la cita bíblica. Como le digo, aquí todo va a ser con base bíblica, mis hermanas. En Lucas 1:35 dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la prueba bíblica para el Hijo del Hombre es Daniel 7:13-14. Y él aquí estaba profetizando porque miraba yo en la visión de la noche, dice. Y era aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Miren, hermana, qué hermoso. Eso se está refiriendo desde la profecía que Daniel y la visión que él vio para comprobar como hijo de hombre. Dice que el Hijo del Hombre enfatiza su identificación con la humanidad y con el sufrimiento. Cuando nosotros hablamos del Hijo del Hombre,
ahí nos recalcamos el sufrimiento que Él padeció en la cruz del Calvario. Y el Hijo de Dios enfatiza su origen celestial y su papel en la redención. Lo podemos comprobar en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire qué promesas más hermosas las que nosotros encontramos en la palabra, porque hermano, cuando yo me preguntaba, ¿quién es Jesús en el reino? Es para que nos detengamos y entremos más en profundidad, usted por su propia cuenta, cómo usted escudriñar como hijo de hombre y como hijo de Dios. Eso es tan importante, hermano. Es una ricura de pasajes, hermano, que hay tantos que usted enriquece el conocimiento con respecto a quién es nuestro Dios, el que de verdad sacrificó su vida por cada uno de nosotros. Y dice en Filipenses 2:5-8. Mire lo que dice textualmente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Wow, esos pasajes, hermano, de verdad que lo dejan mucho pensando a uno cuánto amor Él nos mostró, hermana, porque Él no escatimó quién era Él. Él solo quiso obedecer y solo quiso venir a redimirte a ti y a mí. Y en Hebreo 10:3-4 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Oiga, cuando en los tiempos antiguos el pueblo de Israel lo que hacía era memoria de sus pecados antiguos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo, hermano, la cubría, solo por un año. Imagínense que cada año el sumo sacerdote venía y rociaba esa sangre para expiar los pecados de la nación. Y dice esto significa que los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento solo cubrían temporalmente el pecado, pero nunca podían eliminarlo permanentemente. Solo la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, es capaz de quitar el pecado de una vez para siempre, ofreciendo una redención eterna. Y aquí quiero detenerme un poco, hermana. ¿Cuántas veces, Armida y cada una de ustedes, nosotros decimos, nos cubrimos con la sangre de Cristo? ¿Y qué dice que hacían cuando la sangre de los machos cabrillos? Era recordar los pecados pasados, porque no los borraba. Pero cuando Jesucristo vino a la cruz del Calvario, él nos redimió de todos los pecados, por lo tanto nosotros no estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos redimidos con la sangre de Cristo. Y digo, Dios mío, miren hermana, por eso es tan importante que nosotros escudriñemos la palabra, mis hermanas, porque esto lo dice la palabra, que los pecados de la sangre de los machos cabrillos solo cubría. Pero la sangre de Jesucristo nos redime, nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos da ese nombre de ser hijos de Él. Entonces nosotros, miren hermana, por eso dice que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Y le digo, yo lo usaba todos los días y las que saben que oraba yo de día, cubro la vida de cada una de mis hermanas con tu sangre, los hogares, los dinteles, hermana. Si nosotros nuestros pecados ya fueron expiados, ya fueron limpiados completamente. Entonces, hermano, es bien importante que nos detengamos y prestemos atención realmente al mensaje que Él nos está dando. Dice Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo vimos ahí ya. Eso está bien, sabemos. Miren, hermano, esto me encanta tanto esta figura que yo no me canso de verla. Y yo le digo, Señor, esta la diseñaste tú.
Dice que Él es el Rey de Reyes. Y dice que Él como Rey es la puerta de entrada. También Él es el juez. Él gobernará todos los reinos de la tierra. Es el primogénito y heredero, el primogénito de los muertos, mis hermanos. Y es el heredero. Él tiene toda la potestad. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que intercede por nosotros, mis hermanos. Y también es nuestro abogado. Todo esto es para nosotros. Y en los momentos de dificultades, en los momentos de angustia, nosotros nos desesperamos porque a veces se nos olvida quién es Jesús en nuestra vida, quién es el Hijo del Hombre en nuestras vidas. Y mire, todo esto es para nosotros. Imagínese que Él es el mediador, porque dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hoy quiero que lo veamos detallado uno por uno, mis hermanas. Él es el Rey de Reyes. Y esto lo vemos en Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense, y dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí nos está diciendo que Él vendrá en esa cabalgadura, en ese caballo blanco, porque el muslo se le puede ver si él está arriba de algo. Entonces, cuando él venga en ese caballo, dice que en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, y en sus vestiduras. Qué esplendor más glorioso va a ser el día que él venga, hermanas, para nosotros poder contemplar su esplendorosa gloria, su esplendorosa presencia. Y mire, en Efesios 1:20-22 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, mis hermanas, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire cuántos tesoros Él nos ha entregado a nosotros. Y dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor, esto quiere decir que nuestro Señor es el supremo gobernante. Todos los otros han de sujetarse a su gobierno. Todos los reyes terrenales desaparecerán y se tienen que sujetar al gobierno de Él. También le identifica como el más grande de todos los señores y como el único ser divino y rey universal. Mire, eso significa, hay más que agregarle a ese nombre porque no tendría una explicación que satisfaga tanto, porque el nombre de Él lo llena todo, mi hermano. El nombre de Él es plenitud, el nombre de Él es todopoderoso. Y veamos acá, dice. Como estábamos viendo en las figuritas anterior, dice que Él es la puerta de entrada. Como habíamos dicho en la introducción y en la clase anterior, que cuando Adán fue sacado del huerto del Edén, la puerta de esa entrada se cerró. Pero a través de Él es la única puerta por la que nosotros podemos entrar. Y en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que a través de él nosotros vamos a tener acceso a ese reino que él preparó de antemano para ti y para mí. Y en Apocalipsis 3:8 él dice, este mensaje se lo estaba dando a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, a todas son 7, a 2 no le dio corrección, no le mencionó pecados, sino que él las exaltó y a una de ellas fue la Filadelfia y por eso le dice
He puesto delante de ti una puerta abierta. Mire qué hermoso, a la cual nadie puede cerrar. Imagínense, hermano, eso te lo está diciendo a ti y a mí. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Si usted y yo está guardando esa palabra, usted, ese mensaje es para usted y no has negado mi nombre. Ese mensaje es para usted y es para mí. Dice también que Él es el juez del reino. Imagínense, hermano, el juez del reino. Y esto lo comprobamos en Juan capítulo 5 versículo 22-27. Porque el Padre a nadie juzga, sino, miren, aquí está, porque todo el mundo dice, el Padre nos va a juzgar. Aquí lo dice claramente, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea que mire, aquí es la posición diferente cuando el Hijo de Dios y como Hijo del Hombre. Está bien explicado acá. Y dice, Él gobernará todos los reinos de la tierra. Y esto lo podemos comprobar en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice que él toca la séptima trompeta, el toque de la séptima trompeta revela que ha terminado la gran tribulación y que ha comenzado el reinado de Cristo. Wow, mis hermanos, esto está hermoso. Dice que Él es el primogénito. En Apocalipsis 1:5 nosotros lo podemos comprobar. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y otro pasaje que podemos ver es Salmo 89:27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hermano, cuando nosotros hablamos de la primogenitura de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es el primogénito que resucitó de los muertos. Imagínense, el hermano, no es el primero, ¿verdad? Es el primero que resucitó, porque Él ha estado desde la eternidad y por la eternidad Él siempre ha sido eterno, pero el que resucitó de los muertos y no volvió a morir es Él. Porque pues, hay otras personas que dicen, ay, pero Lázaro resucitó antes que Jesús, pero Lázaro volvió a morir. Lázaro volvió a morir para que no vaya a entrar en confusión ustedes eso, porque una vez el pastor hizo esa pregunta y una persona que le dijo, ay, pero Lázaro, no, pero él volvió a morir. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, no volvió a morir, ya quedó para siempre, como dicen, eternamente allá a la diestra del Padre. Y mire, dice, tiene toda potestad. En Filipenses 2:8-11, como les digo, todo va a ser comprobado a través de la palabra, pero esta solo es un pasaje. Usted tiene que buscar y enriquecer más este conocimiento, mis hermanas. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire, aquí hay algo evidente, específico, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. O sea que a través del Hijo el Padre siempre va a ser glorificado. Y dice, significa que Jesús posee autoridad absoluta, dominio y derecho de gobernar supremamente sobre el cielo y la tierra, otorgado por el Dios Padre. O sea, que Él es el gobernador supremo aquí en el cielo y en la tierra, y eso se lo otorgó nada más y nada menos que su propio Padre, nuestro Dios. Mire, ese es el Dios que usted y yo servimos, mis hermanas. Dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En esto yo quiero recalcar un poquito más. Aquí este verso más claro no lo puede hablar. Nosotros, hay personas que a veces usan otro medio para que interceda para Dios, pero este verso más claro no lo puede decir, porque no hay porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar para Él, porque Él va a interceder por nosotros. Mire, el mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. No hay otro, no hay otro medio. Si usted en alguna vez lo ha hecho por otro medio, oración vana, por gusto. Porque el único que puede mediar entre Dios y usted es Jesucristo, hombre. Es el único, porque no hay otro. Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre, el que se hizo hombre, el que vino aquí a la tierra. Ese es el único que puede interceder por usted y por mí. Y dice en Hebreo 12:24. Y a Jesús, mire, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablaba mejor que la de Abel. Dice que la sangre de Abel clamaba venganza. La sangre de Cristo clamaba misericordia, perdón y paz. Cuando el pueblo de Israel usaba a Moisés para ese mediador, para comunicarse con él, para esos mensajes, pero nosotros lo tenemos a él. Y la sangre que usaba Moisés en sus, mm, en sus sacrificios solo cubría. Y él solo podía ser el intermediario para comunicarse con el pueblo de Israel. Pero nosotros, a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos el acceso directo aquí. No tenemos que ir a ningún lugar, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, nada más. Solo hablar con Él, pedirle auxilio, pedirle ayuda y Él estará ahí intercediendo. Por eso es que Él nos necesita a nosotros aquí en la tierra para usarnos, para que nosotros clamemos y nosotros invoquemos, nosotros proclamemos y pidamos misericordia. Y es ahí donde Él va a interceder por nosotros. Por eso dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte, mis hermanas. Entonces, y dice, yo prefiero que ustedes escojan la vida. Entonces, aquí está en nosotros, hermano, el poder, la autoridad y la fe que tú activas. No es que le vas a torcer el brazo a Dios, no es que le vas a dar órdenes. Porque cuando tú vienes a interceder, vienes en el espíritu y el mismo espíritu te guía de qué manera tú puedes interceder, de qué manera tú vas a llevar esa oración al Hijo del Hombre para que Él interceda por ti con el Padre para tener una respuesta de esa petición. Y aquí está bien claro, mis hermanas. Dice el intercesor de los hombres. Una vez más, mire, allá el mediador, el intercesor. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede. Imagínese, hermana, qué privilegiado. Usted se ha detenido a ver qué privilegiada somos nosotros como iglesia, qué privilegiados somos que Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Él está ahí pendiente. Ay, ahí viene mi hija. Es la hora que el ministerio de Berea va a interceder. Ay, ahorita yo presto atención para interceder, para interceder con el Padre estas peticiones que ellas me están elevando. Por eso es que yo les digo, tenemos que orar con entendimiento para que esas oraciones sean escuchadas y lleguen al trono del Padre. Dice, si el Señor Jesús, a quien ha sido encomendado todo juicio, no pronuncia sentencia sobre el acusado, sino que ora por él, entonces no hay nadie más que pueda tener ninguna razón válida para condenarlo. Miren, hermano, si Él no lanza ningún juicio contra nosotros, nadie más te puede condenar. Nadie más puede hacer juicio contra ti. Si Él, que Él es Dios, el Hijo del Hombre, no te condena. Por lo contrario, Él intercede por ti, por tus necesidades, por tus aflicciones, por tus angustias. Pero espera que tú se la digas porque Él es soberano. Porque siempre hablamos, pero sabemos qué significa eso cuando decimos, ay, es la soberanía de Dios. Y lo hablamos muchas veces y lo oramos y lo decimos. Pero la soberanía de Dios le hace respetar las leyes que Él mismo estableció en su reino, en su gobierno. Por lo tanto, el que tiene la legalidad de interceder, de clamar, de proclamar, eres tú como hombre. Por eso Él vino a la tierra y se hizo 100% hombre, dejó su divinidad para entregarte ese decreto a ti. Mire, dice que Él también es el abogado. Y esto lo encontramos en Primera Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, hermano, esto dice, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que Él nos escribió esto con una razón. Dice que Él es nuestro abogado. Y como Él como abogado es supremo, Él es santo, Él es justo, Él es puro. Y si nosotros lo representamos a Él, por eso tenemos que ser como Él. Y dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, si ustedes me están imitando a mí, me representan a mí, son mi representación en la tierra. Yo les insto para que no pequen. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesús el Cristo. O sea que quiere decir que tú tienes que venir y te tienes que arrepentir. Tienes que confesarlo porque cuando un abogado te representa en una corte, tú tienes que explicarle cuál es tu caso, cuál es tu demanda, por qué estás en ese tribunal. Tienes que detallarle y tienes que ser honesto con ese abogado si quieres que ese abogado pelee la causa por ti. Pero ¿qué pasa de aquellas personas que han cometido un crimen y cuando buscan una representación legal de un abogado y ellos le mienten? Ellos no son honestos. Entonces, por lo tanto, el abogado está abogando por él, está peleando su causa de una manera errónea. Por eso a veces los juicios son erróneos. Entonces, aquí dice, bueno, yo te sugiero que no peques, pero en última instancia, después de saber quién soy yo en tu vida, de saber que tú perteneces a un reino, que tú vas a gobernar conmigo aquí en la tierra, porque cuando Él venga aquí a la tierra, va a venir como hijo de hombre a gobernar y Él va a ser el rey de reyes y vas a gobernar con Él. Entonces te está diciendo en este pasaje, mira, si ya la regaste, ya te equivocaste, tú tienes un abogado, pero cuando vengas ese abogado, tú tienes que ser honesta. Tienes que presentarte y decirle tal como tú eres, lo que has hecho, ¿por qué? Porque muchas veces nosotras, hermanas, no somos honestas ni cuando oramos. Ni cuando oramos somos honestas porque creemos que a Dios lo podemos engañar, le podemos mentir, pero a Él no lo podemos engañar, a Él no le podemos mentir porque Él sabe todo.
Muchas veces nosotros decimos, ay, si ni ha salido la palabra de mi boca cuando Dios ya sabe que tenemos necesidad. Pero tú te quedas, ay, no, pero si Él ya sabe que yo la necesito y no abres tu boca. Pero aquí dice que tú tienes que hablar. Entonces, por eso no recibimos, porque creemos, sí, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente y sabe lo que hay en tu pensamiento, sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay dentro de ti en todo. Pero Él quiere escucharte. Él quiere escuchar que le confieses, Él quiere escuchar que le hables, Él quiere escuchar que le digas, necesito esto. Señor, te fallé. Señor, vengo ante ti, me humillo, reconozco que te fallé. Pero eso es lo que pasa, que nosotros no somos honestas con Él. Creemos que si le oramos bonito, con eso lo estamos agradando. No, por lo contrario, se le entristece su corazón de ver que sabemos quién es Él en nuestras vidas. Y aún así seguimos fallando, aún así la seguimos regando, aún así, como dice, seguimos metiendo la pata, porque nuestra humanidad pecaminosa, hermana, todavía no le hemos rendido a Él. Y es el tiempo, hermano, que a través que estamos conociendo el reino de nuestro Señor Jesucristo, vamos paso por paso, hermano. ¿Qué es el reino de Él? Y vamos a conocer quiénes somos nosotros en el reino. Pero mire cuán importante es que sepamos quién es Él en el reino. Él no es cualquier cosa, mis hermanos. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, el que dejó su divinidad para venir a esta tierra por ti y por mí. Y te ha dado ese poder, te ha dado esa autoridad. Y recuerda siempre, no, si Dios ya sabe, no, señora, usted tiene, por eso es que te levanta. Porque Él en su soberanía, Él respeta las leyes terrenales, porque Él como divino no puede intervenir en la tierra. Como hijo de hombre, sí, pero acuérdense que Él ya ascendió al cielo. Él ya ascendió al cielo. Entonces, Él no puede intervenir aquí en la tierra porque te ha dado toda la autoridad a ti como hijo de Dios, como hijo, porque dice, cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos sus herederos, somos de la promesa que Él declaró para cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, no es el venir todos los martes y todos los jueves a estudiar la palabra. Es que realmente nos concienticemos, hermano, qué es lo que el Espíritu nos está hablando, qué es lo que la palabra de Él nos está instruyendo para este tiempo y para esta hora, mis hermanos. Y como les decía, si ya la regaste, abogado tenés para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entendamos eso, hermana, que hay oportunidad de arrepentirse, porque dice que a un corazón contrito y humillado, Él no lo rechazará jamás, pero contrito. Y le recuerdo una vez más esta gráfica para que no se te olvide quién es Jesús en tu vida. Lo que representa Jesús para tu vida no es solo, ay, murió en la cruz del Calvario por mí y por ti. No, señores. Él significa todo esto para ti, te está entregando las llaves del reino para que tú las tomes posesión de ella. ¿Y cómo tú vas a abrir esa puerta? ¿Cómo tú vas a usar a ese juez? ¿Cómo tú vas a ahorrar o a usar a ese mediador, a ese intercesor, a ese abogado? Cuando te sientas parte de ese reino y que eres hija de él, que tú eres hija de él. Y mire, aquí dice, con este taller nosotros estamos estableciendo un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de vida. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que ya no vamos a seguir viviendo en la misma. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir porque todo se trata de Él. Y la pregunta final acá es, mis hermanos, dice, ¿es Jesús el rey de tu vida? Esa pregunta te la tienes que contestar tú. Y recuerda que a través de esto tú tienes que meditar y buscar más pruebas bíblicas de todo lo que has aprendido el día de hoy. Tampoco te vas a quedar así nomás, debes compartirlo con alguien lo que has aprendido. Y recuerda que esto también está en el canal de YouTube. Tienes que compartir esta grabación. A veces nosotros usamos las redes y compartimos tonteras, mis hermanas, pero mensajes que tú sabes que va a ser de bendición y de edificación a otra persona, compártelo, porque el tiempo se acorta, hermano.
el tiempo se acorta y nosotros como iglesia, hermanas, casi no se nos enseña de lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros somos hijas, somos, dice que somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Él. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, para anunciar ese mensaje, para proclamar ese mensaje. Somos su heraldo. Somos sus representantes aquí en la tierra, hermano. Somos esos embajadores. Tenemos que comportarnos como tal, hermano. Ya dejemos de vivir esa vida livianita de apariencia, hermano. Es el tiempo que como hijos de Dios empecemos a hacer algo diferente. Empecemos a obrar y a comportarnos como hijas de ese reino, porque la venida de Él está pronta, mis hermanas. La venida de Él está pronta y Él viene por este remanente que Él compró a precio de sangre. Y es esa sangre, imagínense, hermanas, si nosotros cada Semana Santa, a veces en los países de uno hacen esos actos de proclaman la crucifixión de Jesucristo. Y lo hacen y veneran y respetan y ayunan y hacen muchos sacrificios por eso. Pero ¿cuánto de eso está impactando tu vida? ¿Cuánto de eso está cambiando tu vida realmente? ¿Realmente le estás prestando atención lo que significa la crucifixión de Jesucristo? ¿Le estás prestando atención lo que ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí? ¿Vale la pena? ¿Valió la pena? Él quería, él, hermana, cuando Él murió en la cruz del Calvario, se convirtió, te llamó su hija. Entonces, ¿por qué te sigues comportando como huérfana? Porque a veces, hermanos, cuando enfrentamos situaciones, nosotros nos sentimos desprotegidas, nos sentimos desvalidas, nos sentimos que impotentes, porque no hemos entendido quién es Él en nuestra vida. Porque si realmente imagínense ustedes, el hijo del rey de Inglaterra, ¿usted cree que él va a llegar a un lugar con miedo? ¿Va a llegar temeroso? Va a llegar pidiendo, ay, es que sí se puede. No, él va con la autoridad que él representa a ese reino. Entonces, si tú eres hija del rey, tú entras con esa libertad a esos lugares, donde entra con esa autoridad y pósate como la hija del rey. Tú siéntete hasta que llevas esa corona. Y siempre digo que le voy a traer la corona nuevamente. Siéntete que llevas esa corona, portas esa corona, camina con frente en alto, camina segura que tu papá ya abrió espacio para ti allá en aquel lugar. Y sabe que muchas veces permite que las cosas te salgan como tú no quieres, para que ahí demuestres cuánto le crees a él, para que le demuestres a él cuánto tú le crees a él, cuánto tú sabes quién es Dios en tu vida. Entonces, eso es lo que pasa, mis hermanas, es el tiempo que nosotras como hijos de Dios sepamos y caminemos seguras, caminemos firmes, caminemos en esa seguridad que solamente en Él la tenemos, mis hermanas. Esa seguridad que Dios quiere. Ya no quiere que seamos más huérfanas, ya no quiere que seamos más esclavas, porque muchas veces salimos de Egipto, pero seguimos anhelando lo que vivíamos en Egipto, anhelando, recordando ese pasado. El pasado solo lo podemos recordar para saber de dónde Dios nos sacó, pero ya ni es relevante para mencionarlo, hermano. Ya el pasado ya no tenemos que hacer tanto énfasis. De quién tenemos que hacer énfasis es de ese Jesús, de ese Jesucristo hombre que murió por usted y por mí. De ese que tenemos que hacer remembranza, a ese que tenemos que darle toda la gloria, a ese que tenemos que darle la honra. Pero ¿por qué venimos recordando siempre nuestro pasado? Porque no sabemos quién es Jesús en nuestra vida. No queremos aceptar su soberanía, no queremos aceptar su cobertura sobre nuestras vidas, hermano. Ese cuidado, imagínense, hermanos, esa gráfica es tan hermosa de ver todo lo que es Él para ti y para mí. Pero se nos olvida en el momento de la adversidad, se nos olvida en el momento de la dificultad, porque aún dudamos de que somos hijas de Él. Dudamos. Pero ahí dice, si la regaste, ven y dime.
Señor, la regué. A veces nosotros creemos que solo el pecar en cosas grandes es que tenemos que acercarlos a Él. Pecado es pecado, por muy pequeño que parezca, hermano. Y por eso tenemos que confesarlo con nuestra boca, para que tengamos ese oportuno socorro y Él nos limpie y nos santifique, porque Él nos ha llamado a santidad. A santidad, hermano. Somos su pueblo, por lo tanto, dice, ahí dice el nombre de Él, santidad a Jehová. Y si tú eres parte de ese reino, tienes que cada día santificarte para que los demás vean que tu vida es diferente, que tú eres diferente porque perteneces a un reino que vas a ir con Él a gozar allá, pero vas a retornar a reinar con Él aquí en la tierra. Hermanos, realmente de veras que el saber quién es Jesús en el reino es tan importante y es tan vital que nos detengamos y agradezcamos realmente que vale la pena estar acá, vale la pena de verdad prestar atención, obedecer su palabra. Voy a orar para dar por terminada la clase de hoy. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, porque cada día tú nos hablas, cada día tú nos estás concientizando de quién tú eres en nuestra vida. Tu amor es tan infinito que quiere darnos tanto para que no pasemos dificultades, para que no pasemos adversidades solas, Señor, porque estamos conscientes, Señor, que en este mundo aflicciones. Estamos conscientes que en este mundo vamos a tener dificultades, pero tú quieres que confiemos en ti, que pongamos nuestra confianza plena en ti, que caminemos seguras, que tú sos nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro juez, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro intercesor. Tú eres nuestro mediador entre Dios y los hombres, Padre. Ayúdanos como grupo, como ministerio, Señor, que estas mujeres, Señor, nuestro entendimiento se nos abra. Trae la revelación de quién tú eres en su vida. Trae la revelación a nuestras vidas de quién tú eres para nosotros, Padre. Que ya no vivamos, oh Dios amado, esas vidas cansadas, agotadas, agobiadas, angustiadas, preocupadas, Señor, sino que descansemos en ti. Porque tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de gozo, Señor. Ayúdanos a vivir en esa plenitud contigo, Señor. No importa las circunstancias, que ahí aprendamos más, cada vez más, a depender de ti, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por el cual te damos gracias. Amén y amén.